Los reajustes de precios como metodología matemática, ustedes van a ver que es muy, eh, digamos que como metodología matemática es muy sencilla, es una fórmula, vamos a ver cómo la aplicamos. Sin embargo, tal vez la esencia y el problema que nosotros tenemos es cómo llegar precisamente a determinar esa fórmula o llegar a determinar, digamos, los valores que están ahí. Esperamos que vayamos a lo largo del tiempo viendo toda esta materia. Se trata de que todos vayamos al mismo ritmo. Es decir, si hacemos un ejercicio y alguien lo termina antes, nos tiene que dar un poquito de tiempo para que todos vayamos exactamente igual y no vayamos, digamos, uno quedándosenos más atrás. Otra cosa es que en el desarrollo de las sesiones yo voy a tratar de resolver un ejemplo de lo que hemos visto, de la aplicación, etcétera. Ustedes van a tener que resolver aquí mismo en la sesión en la que vamos a trabajar, van a tener que resolver un ejemplo también y luego les queda una asignación para hacerlo en la casa. ¿Verdad? Y vamos a fijar unas fechas en las cuales ustedes me reenvían el caso para revisarlo, para ver el resultado, para ver cómo lo hicieron, para tener observaciones y lo comentamos después en la sesión del miércoles y vamos a hacer esa dinámica. Hay muchos temas aquí que nosotros tenemos que ver, entonces ustedes van a ver que esto es bastante amplio y entonces lo vamos a tratar de que todos avancemos, digamos, de la misma manera. ¿Ah? Por supuesto que tenemos que empezar, uno siempre en estas cosas, tal vez ustedes que están de ese lado, del otro lado del río, piensan, de aquí ahora vamos a ver reajustes, pero si nosotros primero no hablamos de la parte conceptual y teórica del fundamento, de por qué hay reajustes, y le damos el peso y entendemos qué es lo que nos están diciendo, luego nos sería muy difícil poder entender el concepto de reajustes. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a ver algunas filminas correspondientes a la materia, digamos, a los conceptos de reajustes de precios, correspondientes, digamos, a lo que significan, por qué se dan. Ustedes después vamos a tener que ingresar a la página del Banco Central de Costa Rica, porque es de ahí donde vamos a sacar los índices. Así que vamos a tener un trabajo y a partir de aquí en adelante pues vamos a estar teniendo que entrar a diferentes lugares en diferentes momentos para ir viendo esto. Entonces es muy importante. Si ustedes no, si algo que dije no les queda claro, por favor, con toda la libertad del mundo, pueden levantar la mano, hacer una señal, se tiran al piso, es decir, hacen algo para que yo me dé cuenta. O hablan, ¿verdad? El micrófono lo tienen apagado y sí les voy a pedir que lo mantengamos así. Pero si tuvieran alguna duda, por favor, con toda la confianza del mundo, me preguntan para poder aclarar y para poder ir viendo, digamos, cómo es que nosotros tenemos que ir viendo, arreglando, digamos, y coordinando este tema. Entonces, eh, vamos a, a, pensar, digamos, en lo que significa realmente los reajustes de precios. Permítanme aquí. Ok, yo voy a compartir con ustedes mi pantalla. Entonces, vamos a ir viendo, repito, la parte como teórica y luego vamos a, esperamos que nos den chance de llegar más o menos para ver un ejercicio y cómo se resuelve. Más o menos en vista de todas las condiciones, más o menos iremos terminando como casi a las 8 de la noche, por ahí, más o menos para que
para que no, para que tengamos todos el tiempo y tomemos las previsiones del caso. Bueno, vamos a ver. Los reajustes de precios. Es muy importante, ¿cómo se llama? Esto porque tiene serias implicaciones para las administraciones y también serias implicaciones para los oferentes y contratistas eventualmente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver qué significan, cómo vamos a manejarlos o cómo los enfrentamos, cómo me los presentan, cómo los reviso, cómo los analizo, cómo los pago, porque es todo, digamos, es todo un proceso, un procedimiento que tenemos que seguir eventualmente aquí. Hay algunas observaciones importantísimas para las bases sobre las cuales se cimentan los reajustes de precios. Primero, son un derecho constitucional. Es decir, no hay ninguna posibilidad de negarle a un particular los reajustes de precios. Hemos escuchado en el argot, y seguramente muchas veces, que no hay reajustes de precios ni a la utilidad, ni hay reajustes de precios a los contratos en monedas diferentes del colón. En la ley de contratación administrativa, en el artículo 18, que lo vamos a ver aquí, eso es correcto. Hay alguna normativa y jurisprudencia también que, hay una jurisprudencia que decía que no se hacía, pero, sí hay una normativa y que nos permite a nosotros y que cambia mucho este modelo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar el tema de los reajustes. Resulta ser que en temas legales no existe el vacío, es decir, el vacío legal no existe. La Ley General de la Administración Pública es muy clara, en el sentido de dice que si no hay algo en la ley general o en la ley específica en relación con un tema, entonces si no tengo algo en la ley específica sobre un tema, tengo que ir a la general. Si no tengo en la general, voy al derecho administrativo. Si no lo tengo en el derecho administrativo, voy al derecho privado. Y si no lo tengo en el derecho privado, pues tengo que ir a la tradición, a las costumbres, a la forma en que opera el mercado con relación específica a ese tema. Y esa apreciación la hago porque el reglamento de reajustes de precios para edificios y obras de mantenimiento, obras de ingeniería y mantenimiento, sí permite el reajuste de precios a la utilidad y a los contratos, aunque están en una moneda diferente a la del colón. Y esto es una tremenda sorpresa para nosotros. Es decir, que un contrato de bienes y servicios y el contratista, cuando que crea, se ve afectado por las decisiones o las variaciones que le impone la administración, etcétera, tendría derecho, cuidado, a también a cobrarme a mí reajustes a la utilidad y aún reajustes a contratos que él haya establecido en una moneda diferente del colón. Entonces, si ya hay una norma que lo habilita, ¿sí? Hay una norma que habilita esa posibilidad, con muchísima más razón en materia de contratación administrativa, aunque la ley de contratación administrativa no hable ni esté considerando ese tema, ya ese es un tema, digamos, que nosotros tenemos que ver y que aplicar en esta materia, porque ya los principios dados sobre los cuales se da ese reconocimiento están en una norma vigente que aplica a los contratos que realizan los particulares con la administración pública. Entonces, nosotros empezamos a ver que hay una normativa, en primer lugar, de orden constitucional, en donde los reajustes son un derecho irrenunciable. Es decir, yo no puedo, innegable, porque uno no puede renunciar a sus derechos, pero digamos, uno no puede negar como administración el cobro de reajustes que me haga un contratista. Yo puedo revisar el método, puedo revisar los números, puedo revisar la fuente puedo revisar sus cálculos, puedo revisar todo lo que ustedes quieran, pero no puedo decirle, no le pago. Alguna vez el hijo de mi madre, como ustedes vieron, trabajó en el ICE muchos años, muchísimos años. Y en un cartel del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros poníamos un estribillo que decía
en este contrato, por ser financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, no hay pagos de reajustes. Y los contratistas participaron de esa forma. ¿Cómo se llama? Pero ese estribillo, esa cláusula cartelaria era una cláusula inválida, era una cláusula exorbitante, que se tenía por no puesta precisamente porque iba contrario a los principios constitucionales que tienen, digamos, los contratistas. Entonces yo me acuerdo que aunque nosotros decíamos eso, pues en los contratos de obras específicamente o especialmente, nosotros pagamos reajustes de precios a las empresas constructoras. Y obviamente, pues que el tema era que yo no puedo negar el derecho que se tiene constitucional, aunque en el caso del BID no se podía, lo que no se podía usar eran fondos del BID, del préstamo, para pagar eso. De manera que era a la administración de la Sabana a la que le correspondía sacar de su presupuesto plata para hacerle frente a esos cobros de reajustes que se planteaban los contratistas. Entonces, en primer lugar, esto es un derecho constitucional. Por encima de cualquier norma, por encima de cualquier ley, está norma en donde cuando la Sala Constitucional valora el tema de los reajustes, parte de estos dos artículos. Uno, en el primero de estos, que es el 182, en donde habla que los procesos de contratación se tienen que hacer siempre mediante licitación. Es decir, aquí lo que están diciendo la Constitución es que los procesos de contratación que realice la administración pública con fondos públicos los tienen que hacer siempre por concurso. Es una licitación, el sinónimo de concurso. Cuando la Sala Constitucional revisó la legalidad de la ley de contratación y fue cuestionado el tema de las contrataciones directas de escasa cuantía, por ejemplo, el fallo que ellos dieron es que la lógica y la conveniencia del modelo de compras y de adquisiciones del Estado costarricense permitía, en razón de la eficiencia y eficacia, que hubiera compras que se hicieran a través de un mecanismo que se llamaba contratación directa de escasa cuantía y no a través de un término que dice aquí genérico licitación. Entonces, ha habido mucho debate de eso, ya superado, pero aquí lo importante es, uno, que los procesos de adquisiciones que realiza la administración pública los hace basado en un concurso. En ese concurso lo que significa es que hay alguien que propone en qué concursar y hay alguien que participa en ese concurso. Y lo hace de manera voluntaria y nosotros sabemos que desde el punto de vista de la contratación administrativa, los contratos administrativos parten del principio de voluntad. Es decir, hay una voluntad del particular de querer participar con la administración. Entonces, los reajustes de precios surgen precisamente del derecho que se le da al particular de poder participar en los procesos de contratación que promueve la administración, pero que tienen una condición, y es que en esa participación, como dice aquí, la propiedad es inviolable. Lo que el artículo y el constituyente interpretaron es que cuando un particular participa en un proceso de contratación con la administración y resulta adjudicatario y por ende contratista, todas las variaciones que le surjan a él en su contrato debido a situaciones que él no controla, provocadas por la administración o provocadas por un tercero, cualquier consecuencia sobre el contrato lo tiene que enfrentar o lo tiene que asumir la administración. Entonces vean ustedes que si nosotros tenemos eso bien claro, entonces entendemos muy bien que el principio constitucional es los reajustes existen y la administración está obligada a pagarlos. Entonces no podemos negarlos, no podemos hacer como he visto muchas organizaciones, especialmente en temas municipalidades,
en donde el contratista trae una factura para cobro de reajustes y le entrega y ahí mismo se la devuelven y le dicen, no me la presente todavía porque no tengo plata. Yo le aviso cuando hay fondos, porque van a hacer un movimiento presupuestario, una reforma presupuestaria, van a hacer cambios en el presupuesto. Y entonces el contratista pues coge la factura y se va. Eso es absolutamente incorrecto, porque desde el momento en que yo tengo el derecho de presentar el reajuste, a partir de ese momento me lo tiene que aceptar la administración. Y por eso, precisamente, la normativa, la ley de contratación establece que si yo no pago en los plazos de que tengo que pagar, yo tengo que pagar intereses de mora. ¿Ya? Y entonces están las reglas de por qué yo tengo que pagar intereses sobre las facturas y sobre los reajustes. Es decir, que vean ustedes todo lo que hay de por medio y que empezamos a ver que hay más tela que cortar que simplemente decir presentamos una factura de reajuste. Lo otro, como decía, es que nosotros no podemos olvidar que los contratos no solamente son, digamos, un acuerdo, un convenio que hacemos entre la administración y un particular, y es regido por el derecho administrativo. Por eso es que la ley de contratación administrativa dice que la sola presentación de la oferta ya es una manifestación inequívoca de que el oferente quiere participar en ese concurso, en ese contrato, con la administración voluntariamente. Es decir, aquí nadie va con una pistola detrás. Y lo otro, como dice aquí, es que su naturaleza es una concepción de un acto voluntario entre la administración y el particular. Sin olvidar que nosotros lo que hacemos como administración es satisfacer fines o necesidades públicas. Es decir, vean ustedes, digamos, cómo esto lleva como un hilo conductor que nos hace a nosotros tener muy claro o tener la responsabilidad de lo que significa un contrato administrativo y el porqué de los derechos que tienen los contratistas de ese ejercicio sobre aspectos que impactan los contratos y sus equilibrios. Y por lo tanto, nosotros tenemos, digamos que tener muy claro eso, repito, porque estamos hablando aquí de reajustes de precios. Es decir, estamos hablando aquí de impactos que sufren los contratos administrativos y que los tiene que reconocer la administración. En esta resolución de la Contraloría, vean ustedes la fecha, de la Sala Constitucional, es otro tema importantísimo que aparece aquí, y es el contratista tiene un plazo de 5 años para reclamar el derecho a los reajustes de precios del contrato administrativo, salvo que se haya efectuado la firma de la liquidación o el finiquito del contrato. Entonces, nosotros, vean ustedes que aparece una pata más al tigre o una mancha más al tigre, y es el finiquito. Entonces, vean ustedes que mientras la administración no firme con el particular un finiquito o el finiquito de un determinado contrato, el contrato se mantiene abierto, el contrato se mantiene vigente para efectos de reclamaciones y cobros de reajustes o de cualquier otra estipendio que se quiera establecer ahí por el espacio de 5 años, lo cual significaría hoy, que si yo tengo un contrato de mayo del 2015 a mayo del 2016, 17, 18, 19 y 20, hoy, ese contratista podría cobrarme a mí reajustes de precios de un contrato que estaba vigente en mayo del 2015, o en junio del 2015, o en julio del 2015. Porque entre esa fecha y hoy hay 5 años. Y por lo tanto, el hecho de no firmar un finiquito da la gran posibilidad de que los contratistas que no han cobrado nunca reajustes de precios lo hagan ahora para sorpresa de la administración. Aquí hay mucha tela que cortar. Yo estuve sentado
en la administración de la sabana, en sillas muy complicadas. No me imagino haber llegado donde el gerente en aquel momento, cuando yo estuve en todos estos años. Carlos Obregón Quesada era el gerente. Yo no me imagino haber llegado donde él a decirle, hay que pagar reajustes de un contrato de hace 4 años o de hace 5 años. Y yo digo, él me hubiera pateado a mí, ustedes saben a dónde, ¿cómo se llama? Porque él me hubiera dicho, ¿cómo es que yo tengo que pagar reajustes de un contrato que terminó hace tantos años? Explíqueme usted. ¿Y yo qué le voy a decir? Si yo qué cara le pongo a él para responder una obligación que tiene la administración de pagar un contrato que terminó o cuyas facturas están ya en el 2015 que ya pasaron. Así que, ¿qué hago yo y qué cara pongo? Yo siempre me pregunté eso. Y por lo tanto, digamos, el tema del finiquito, que muchas veces ha sido una figura no muy evidente, no muy hecha o muy usada o muy aplicada en la administración, sí tiene un peso enorme sobre el tema de los reajustes. ¿Por qué? Porque si yo tengo un contrato hoy que finaliza ahora en mayo o que finalizó en abril y hoy el contratista y yo firmamos un finiquito, de aquí en adelante ya él no me puede cobrar reajustes. Es decir, entonces vean ustedes que el tema del cálculo numérico pierde, digamos, su relevancia de frente más bien a una etapa conceptual, a una etapa dentro de un proceso de contratación o de un proceso de ejecución contractual en la cual ya pierde interés el hecho de que yo haya firmado el finiquito. Pero también me define a mí una situación. Yo puedo firmar el finiquito hoy, pero ayer, o sea, antes de la firma del finiquito, yo le presenté a la administración las reclamaciones del pago de los reajustes de mayo del 2015 a marzo del 2020. Tome administración y firmo el finiquito hoy, la administración tiene que analizar todo la argumentación, los números que yo planteo, precisamente porque lo que interrumpe los 5 años o lo que interrumpe la fase de ese derecho que tienen los contratistas, lo que lo interrumpe y lo acaba estrictamente es el finiquito. Y entonces hay una gran pregunta para nosotros. Si yo he firmado finiquitos en todos los contratos míos, ya sea de contrataciones directas, abreviadas o públicas, o para el otro lado, si yo como particular que le vendo servicios a la administración, si la administración ha firmado o no ha firmado finiquitos. Porque si yo le he hecho trabajos, como decía alguno de ustedes que está tirándose la rico allá por Sarapiquí, por ahí, si yo le he hecho trabajos de desmonte, de limpieza, desrames, etcétera, a una administración y no hemos firmado el finiquito, y yo hice esos trabajos en el 2017, en el 2018, en el 2019, en licitaciones diferentes, hoy yo voy a tener el derecho de cobrarle a esa administración todos los reajustes de esos contratos de esa fecha para acá. Y por lo tanto, uno le dice a los particulares, no firmen el finiquito hasta que ustedes no estén claros y estén ciertos de que no tienen que hacer ningún cobro. Y uno le dice a la administración, hey administración, cuando usted termine el contrato y cuando esté apagado y cuando usted finaliza con todo, haga un finiquito para que no se dé la posibilidad de que le cobren platas que posteriores, digamos, a la firma del finiquito. Entonces vean ustedes que están en esto, unos van a tener que abogar para no firmar el finiquito, porque además, como esto es un contrato voluntario, quiero decirles algo, el finiquito es una actividad, un acto voluntario también. Y ya eso lo ha resuelto en varias jurisprudencias la Contraloría. Y por ende, no hay tanta oficialidad, oficiosidad
o protocolo sobre quién tiene o no tiene que firmar un finiquito. Como el finiquito es un documento que se firma sobre la ejecución de un contrato, de ahí la persona más idónea para que lo firme es quien fue el administrador de ese contrato. Esa es la persona más idónea porque esa es la persona que sabe cómo el contrato se ejecutó. Y eso tiene, digamos, algunas exigencias, por ejemplo, en primer lugar, ¿qué es un finiquito? En segundo lugar, pues, ¿quién lo firma? En tercer lugar, ¿cuándo se firma? ¿Qué dice la normativa? Y uno ve que la normativa, en el caso de obras, por ejemplo, habla de que el finiquito se podrá firmar en el plazo de un año después de terminada la obra, etc. Es decir, que no hay un plazo, aquí no hay unas fijaciones, aquí lo que hay es un procedimiento en donde se dice que mientras no se haya firmado el finiquito del contrato, el contratista tiene 5 años de plazo para reclamar reajustes de precios. Entonces, si ustedes hicieron un contrato que empezó en mayo del 2016 y finalizó, ya no hay contrato, en noviembre del 2018, hoy, no han pasado los 5 años, tienen el derecho de cobrar todos los reajustes de ese contrato. Entonces vean ustedes que más que el número de cómo hacerlo, primero nosotros tenemos que saber cuáles son los derechos que hay y cuáles son esas posibilidades que hay de un contratista para llegarle a la administración y hacerle un cobro de reajustes. Porque repito, cuando a mí me presenten un cobro de reajustes, lo primero que yo voy a ver es si hay una validez, si hay una pertinencia del cobro, sí o no. Y lo primero que yo voy a hacer es, vamos a ver las fechas, vamos a ver si se ha firmado finiquito, ¿no? Y por ende, me tengo que echar para atrás y ir donde el administrador del contrato o ir donde el área técnica que promovió el concurso y decirles, en este concurso ya ustedes hicieron el finiquito, ya lo firmaron, sí o no. Y entonces va a empezar todos los pleitos internos que se dan en nuestras organizaciones, por todas las indefiniciones que dice a quién le toca hacer el finiquito. Y entonces el técnico dice que él no lo hace, que le toca a la Procuraduría dice que él no hace, que le toca legal dice que no le toca a ellos, que le toca a finanzas dice que le toca al técnico, y en aquel círculo vicioso, no virtuoso, el tiempo pasa, no se firma ningún finiquito, el contrato sigue abierto y el contratista esperando a que esto sea resuelto. Por ende, vean ustedes que no se tiene que hacer preguntas en su organización si tenemos claro qué es un finiquito, quién lo firma, cuándo se firma, quién lo hace, quién monta el documento, qué es lo que tiene que decir ese documento, quién es el que lo firma, partiendo precisamente de lo que les estoy diciendo, de que es un documento que para la jurisprudencia contralora es un documento voluntario y por lo tanto no reviste ni la oficialidad, ni la oficiosidad, ni el protocolo, digamos, de otros documentos que se llevan a cabo durante el proceso de la contratación administrativa. Y eso lo tiene que valorar la administración, porque recuérdense que el finiquito se firma hasta después de la ejecución contractual. Así que hay mucha tela que cortar en esto y ustedes que están en el sector público y los que están en el sector privado tienen que meditar en eso. Si yo soy del sector privado, yo no firmo el finiquito hasta que yo no tenga claro si tengo derecho a cobros, si puedo cobrar, si cobro o no cobro. Yo no firmaría ningún finiquito hasta que yo no esté tranquilo. La administración de oficio no puede decir, este es el finiquito, porque el finiquito tiene una condición, la tienen que firmar las dos partes. Entonces, la administración puede tener el documento, la administración puede firmarlo, pero requiere para su validez que la otra parte, o sea, que el particular también lo firme. Y por ende, vean ustedes lo delicado que hay en quién lo firma, quién lo hace, cuándo lo hacen y sobre todo que tengamos muy claro que hay unas consecuencias bastante complejas sobre los contratos
por el hecho de que se haya firmado el finiquito o por el hecho de que no se haya firmado el finiquito. Y le queda a la administración y le queda a los privados cuál es su posición y qué es lo que van a hacer en este caso. Que de nuevo repito, a los privados no deben de firmar los finiquitos hasta que estén claros de que la administración no les debe nada y ellos han hecho todo el esfuerzo para lograr los pagos correspondientes, uno, y dos, a la administración firmen el finiquito lo más rápido posible para evitar o para cortar el derecho de los particulares a cobrarme el finiquito a mí. Y entonces, por lo tanto, no estoy a favor de uno ni a favor del otro. Lo que estamos diciendo es cuáles son de la misma moneda, la misma moneda tiene dos caras. Uno es la administración y el otro es el privado. Al privado no le sirve firmar el finiquito y a la administración sí le sirve. Y entonces van a tener que ponerse de acuerdo ahí, o el que tiene, digamos, yo no sé si en la palma de la mano, pero el que tiene todo el control, digamos, en este momento, en esta materia del finiquito, es la parte privada. Les comento nada más, por ejemplo, que en el AIA, cuando ¿cómo se llama? Por ejemplo, para que ustedes vean, cuando hay un contrato y el contratista presenta la factura correspondiente al mes de ese contrato, de lo ejecutado, el AIA es muy vivo, porque el AIA le dice, yo le pago si firma el finiquito. En primer lugar, déjenme decirle a ustedes que eso es anticonstitucional. Esa es una violación al principio de seguridad jurídica y esa es una violación al principio de legalidad. Así, sin ningún problema. Y lo otro es que uno diría, bueno, yo voy a calcular junto con mi factura, de una vez con la factura, yo le voy a presentar a la administración el reclamo y los reajustes de precios correspondientes a esta factura. Eso, digamos, deja a la administración otra vez con las manos atadas porque va a tener que pagarme y el cobro de los reajustes de precios de esa factura son procedentes, fueron presentados en tiempo y forma, y como ellos obligan a firmar un finiquito por cada factura, cuando el finiquito se firma, ya la factura está presentada y el reclamo de los reajustes también. Así que no logró nada la administración, porque la administración, a pesar de que quiere torcerle el brazo al particular con ese mecanismo, está imposibilitada de poder ir más allá de lo que pone ahí. Aparte, obviamente, que repito, hay una violación expresa a los principios constitucionales de legalidad por parte de la administración y en contra de la seguridad, ¿cómo se llama? De los particulares, de la seguridad jurídica de los particulares. Entonces, el tema de los finiquitos o el tema de los reajustes de precios que están amarrados a un tema de finiquitos también es demasiado sensible. Y cuando hay una presentación de un reajuste, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer la administración es cerciorarse de la procedencia de ese cobro, para lo cual va a tener que revisar si se ha firmado finiquitos, etc. Ahí les dejo la bola picando porque es una parte que ustedes tienen que resolver. En esa misma resolución de la sala, vean ustedes a partir de cuándo rige el plazo. Vean ustedes que yo fui claro en decirles que las facturas de mayo del 2015 a hoy están vigentes. ¿Por qué no hablé de abril como podría corresponder precisamente en este tema? Bueno, porque vean ustedes que el plazo de los 5 años comienza a partir de que existe la posibilidad de interponer las acciones legales cobratorias. ¿Y cuándo es esa fecha? Esta fecha es el momento en que yo como contratista presento esto. Ustedes me van a disculpar la gramática, pero es a partir del momento en que yo presento mi factura.
Porque una vez que yo presento la factura y la administración me aprueba la factura, a partir de ese momento yo tengo el derecho de cobrar el reajuste de esa factura. Como es de fecha a fecha, entonces, si ustedes lo ven, abril del 2015, a hoy lo que hay son 5 años y un mes. Y ya se pasaron los 5 años. Entonces, cada mes que pasa, si el contratista no ha cobrado reajustes en esos meses anteriores, va perdiendo esa posibilidad. Si el contratista no cobró reajustes en enero, febrero, marzo, abril, mayo del 2015, hoy solamente tendría derecho a los reajustes de mayo del 2015. No tiene derecho a los reajustes de enero, febrero, marzo y abril, porque si la administración le pagara eso, diciendo que hay 5 años en el contrato, si la administración le pagara eso, aquí lo que estaría pasando es que yo como administración le estaría regalando al contratista los reajustes de 4 meses. Y por lo tanto, de acuerdo con la normativa, yo como trabajador podría, si me pescan, estar obligado a devolver todas las platas que pagué o que la administración pagó de más por la acción. Y entonces eso ya nos pone, ya nos pone a nosotros en un entredicho de cómo vamos a manejar esto. Entonces, los 5 años son de fecha a fecha. Son de mes a mes. Mayo del 2015 a, ¿qué sería? Abril del 2020. Ahí hay 5 años. De fecha a fecha. Y por lo tanto, vean ustedes, repito, que resulta ser que los reajustes de precios ya no solamente es el cálculo matemático. Los reajustes de precios tienen que empezar por mucho antes. Es decir, en ese mucho antes es la validez de que pueda darse y favorecerse y aplicarse ese reajuste como corresponde. Profe, Diga, tengo una Adela. pregunta. Sí, vamos a ver, estoy entendiendo entonces, por ejemplo, hay una fórmula matemática donde nos dice el tiempo, o hay una fórmula matemática que nos dice cuánto es el tiempo o cómo se estaría cobrando esto. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, si yo facturo hoy 6 del 5 de 2020, yo sé que puedo cobrar, tengo tiempo 5 años, pero hay un monto determinado de cómo se calcula. Eso es lo que vamos a ver. No sé si me explico. Sí, pero vos estás todavía muy allá. Hoy, o en este momento, déme chance a más tardito. Ahora, en este momento, lo único que tenemos que tener claro es que hay una posibilidad de que yo facture hoy, en mayo del 2020, una factura y que cobre los reajustes de precios en mayo del 2025. Eso es lo que estamos viendo. La fórmula va a ser la misma de hoy o la fórmula es del próximo año o del próximo. Sí, eso no va a cambiar matemáticamente. Pero lo que estamos viendo aquí primero son las bases sobre las cuales el reajuste se da, que tiene que ver con un tiempo de 5 años, con el derecho que yo tengo de hacer eso y a partir de cuándo se cuentan esos 5 años. ¿Me expliqué, Marisela y compañeros? Sí, Sí, ya señor. entendido. Ok, Señor. muy rápido. Señor. Ok, una cosa que pueden hacer también, ¿verdad? Por si lo tienen a bien, es que pueden escribir en el chat. Y entonces a mí aquí a mí me manda aquí un aviso y entonces yo puedo leer el chat si tienen alguna pregunta escrita. Ok, entonces, vean ustedes 5 años. Ah, espérate porque tengo que cortar esta. Ok. Ok. Además dice así, en los contratos concluidos, ya concluidos, pero no liquidados y finiquitados, el plazo para reclamar reajustes es de 5 años, contados a partir individualmente de cada pago efectuado por la ejecución del contrato. Entonces vean ustedes, por ejemplo, que sería un buen ejercicio. Voy a pensar aquí.
Vamos a ver, vean ustedes cómo yo tengo estos 5 años, cómo se aplican y cómo están caminando en ellos a la hora de que nosotros vamos formulando y haciendo nuestros concursos y cómo yo voy cobrando los reajustes. Porque uno lo que ve muchas veces es que los contratistas se quedan y no cobran los reajustes de precios y en la espera después de ver cuándo los cobran. Y repito, una cosa es el cobro, una cosa es cuando a mí me cobran, que a mí me pueden cobrar bimensualmente, trimestralmente, cuatrimestralmente, semestralmente, anualmente. Sí, me pueden cobrar de cualquier forma mientras estemos dentro del plazo de los 5 años. Y eso lo tengo que tener yo claro como administración. Entonces, ¿ah? El plazo para reclamar los reajustes será de 5 años, contados a partir de esta fecha. Ok, seguimos aquí. Luego, un principio fundamental para nosotros, pero es un principio que nos afecta de manera muy importante, es el principio de mutabilidad de los contratos. Es decir, todas las cosas no son absolutamente, siempre son muy buenas, pero tienen sus consecuencias detrás. Porque el principio de mutabilidad de los contratos, bienvenido sea, es el principio que permite que yo como administración pueda variar los contratos en los términos en que la ley me permite hacerlo, no en los que yo quisiera, ¿verdad? Entonces, por eso, por ejemplo, yo puedo, y uso algunos términos que no tenemos que confundir nosotros a la hora de resolver esto, que no tengo que confundir, y ya los vamos a ver, pero por ejemplo, una cosa es prórrogas, otra cosa es suspensión y otra muy diferente es ampliación de contratos. O sea, Profesor, la prórroga, perdón, termino un momentito, José Gerardo. Sí. Una cosa son la prórroga de los contratos, otra muy diferente son la suspensión de los contratos y una muchísimo más diferente es la ampliación de los contratos. La primera, la prórroga, tiene que ver con tiempos. La suspensión tiene que ver con plazos, o sea, la prórroga tiene que ver con plazos, la suspensión tiene que ver con plazos y la ampliación tiene que ver con el objeto contractual. Entonces, no se pueden mezclar y no podemos mezclarlos porque los conceptos de cada uno son diferentes. Sí, José Gerardo. Sí, profesor, disculpe que le interrumpa. No, no se preocupe, estamos para aquí, estamos así. Esto es una conversación. Gracias. Debe ser así. Con respecto a la filmina anterior, me surge la duda. Sí. Conocemos y sobre todo en el párrafo final, el párrafo segundo de esa filmina, Sí. dice que en los contratos ya concluidos pero no liquidados y finiquitados, el plazo para reclamar ajustes será de 5 años, los cuales se contarán individualmente a partir de cada pago efectuado por la ejecución del contrato. Entonces, yo interpreto, corríjame por favor, esa es la duda que tengo. Ajá. Por ejemplo, sabemos que en un contrato X la administración va girando ciertos pagos, ¿verdad? Sí. Es a partir de cada de esos pagos donde se aplica ese reajuste de precio. Así lo Sí. comprendo, sí, así es. Sí. Ok, Correcto. ok, excelente. Es decir, vean ustedes, y es una excelente pregunta que he dicho que la haces, me la estaba guardando. Por ejemplo, lo he visto algunos contratistas, especialmente de vigilancia, como había uno de ustedes por ahí, o algunos de limpieza, en que no cobran las facturas mensualmente, sino que algunos esperan trimestralmente. ¿Eh? Entonces, supónganse ustedes que alguien hace un contrato en enero del 2015, para ponerlo bien crítico. En enero del 2015 y me cobra en junio del 2000 y cobró la factura de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, ¿eh? Las cobró en julio del 2015. O sea que él acumuló 6 facturas, 6 pagos y hizo un solo cobro. Cuando nosotros vamos a calcular y me dicen a mí, ahora yo tengo que pagar reajustes,
¿qué pasa si nosotros estamos en julio? Es decir, no por el hecho de que yo tenga un pago en julio, yo tengo que proceder. Porque como los contratos, como los 5 años corren a partir de la posibilidad que usted tiene para cobrar la factura, independientemente de que usted haga un cobro una vez en el año, usted pierde la posibilidad de todas las reclamaciones para atrás si se cumplen los 5 años. Y eso es importantísimo y por eso, digamos, tu pregunta, una teja por esa pregunta. Es decir, lo que quiero decirte es que si yo no cobro mensualmente, yo pierdo el derecho también de la mensualización de los 5 años de fecha a fecha en los contratos, especialmente en los contratos continuados, periódicos, sucesivos y también en los contratos por demanda. ¿Me expliqué? Sí, señor, muy claro. Ok. Decía entonces que un principio muy importante para nosotros, y bienvenido sea, es realmente apreciable y que dicha que existe, el que los contratos puedan ser mutables y que puedan modificarse. Pero repito, cada uno de los términos que yo les dije ahora de prórroga o suspensión o ampliación, como cada uno es un concepto diferente, ¿no? Entonces el tema de los reajustes hay que verlos en función de lo que yo estoy hablando ahí, ¿no? Es decir, de lo que ocurre en ese proceso de contratación. Es decir, una cosa es prorrogar el contrato, una cosa es suspender el contrato y una cosa diferente es ampliar el contrato. Si bien los tres términos implican una modificación al contrato, no necesariamente tienen la misma consecuencia y cada uno podría generar reajustes y tiene impacto sobre los reajustes dependiendo de lo que haya ocurrido en cada una de esas tres posibilidades de prórroga, suspensión o, ¿cómo se llama? Modificación de los contratos. Y entonces eso, que es muy bueno, también tiene sus otros bemoles. Vean ustedes, como dice aquí, que la administración puede introducir modificaciones a No sé si los demás escuchan a don José, yo no lo escucho. Se le fue el audio a don José. No, se le fue el audio. Don José, no lo escuchamos. No se le oye. Creí que era yo, pero no. Voy a llamarlo. A ver Oiga, si yo me estaba, contesta. yo estaba comiendo y ¿Lo que pasó? ¿qué tal? Sí, ya escuchamos comiendo. ¿A quién? ¿A quién es? Sí, don José, disculpe, era casi como 2 minutos, de un pronto a otro se le fue el audio. No sabemos por qué no se escucha, por si acaso. ¿Me espero en línea ok, ok. Curioso, porque sí, fue de un pronto a otro, estaba explicando algo y... A ver, ahí lo desactivó el micrófono. Que compre, que gaste, que haga lo que le da gana en mi vida. No le hace favor para que a vos. En usted no se meta. Sí, porque después lo manda a cagar. Usted luego ella va y le dice y luego lo Mari, ahí le regaña a usted. escuchamos la conversación, Mari. Ya la acabo de silenciar por si acaso. Gracias, Rafa, poniéndose la 10. También le gana a él. Sorry, es que ahí Tranquila, tranquila.
Listo. Ahora sí, ya. Listo, ya lo corregí aquí. Sí, Ya sé ahora qué sí, hacer. Ok, ya. gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver. La tecnología es excelente y maravillosa, pero cuando falla, quedamos en blanco a todos. Entonces decía nada más para terminar, ¿verdad? Los contratos, voy a devolverme, que los contratos tienen esta posibilidad de ser mutables, que se pueden cambiar, y que cuando estamos hablando en contratos, en contrataciones de prórrogas, de suspensiones o de ampliaciones del contrato, estamos hablando de tres cosas diferentes cuyas implicaciones en los contratos y por ende en los reajustes de precios son diferentes. Y eso lo vamos a ver a lo largo de las sesiones que nosotros vamos a tener aquí en desarrollo. Entonces, siguiendo aquí, decíamos que los contratos tienen la posibilidad de modificarse en plazo, en objeto o en cantidades. Y ponía el caso, por ejemplo, de que esa variación, estas variaciones, tienen sus limitaciones. Es decir, no puedo hacer lo que yo quiera. Tenemos que estar o estamos supeditados a las condiciones que la ley fija para el resguardo y el respeto de ¿cómo se llama? De lo que la normativa diga. Si yo no puedo poner lo que yo quiera porque acuérdense que también la Ley General de Administración dice que yo no puedo ni interpretar, modificar, alterar, cambiar, crear nueva ley a través de los carteles, por ejemplo. Entonces, eso lo tenemos que cuidar mucho y especialmente, repito, cuando nosotros estamos de frente a los contratos que pueden ser variados en el plazo, en el objeto y en las cantidades. Y entonces, como hay algunos términos que a veces usamos como si fueran sinónimos y no lo son, es importante mencionarlo porque después, cuando estemos en aplicación y cálculo de los ajustes, vamos a encontrar que hay diferencias importantes entre uno y otro. Lo otro importante, ¿eh? Es que hay un principio que se llama el principio de intangibilidad patrimonial. Es un principio constitucional que habla sobre los reajustes de precios. Y este principio constitucional, los reajustes de precios, emitido en este voto desde el año 98, es el que nos va a marcar a nosotros el horizonte, la dirección, el norte sobre el cual vamos a ir en los cálculos que hay aquí en esta materia. Entonces, vean ustedes, algunos términos importantes que nosotros tenemos que tener muy claro cuando estamos trabajando con ellos. Y vean ustedes, por ejemplo, dice, la administración está siempre, siempre, siempre obligada a mantener el equilibrio económico del contrato o el equilibrio financiero del contrato. Por lo tanto, digamos, una pregunta que uno tiene que plantearse es, ¿y qué significa mantenimiento del equilibrio económico del contrato? Alguna vez en la institución, mientras uno aprende, yo escuché un montón de veces a gente hablar que el mantenimiento del equilibrio económico del contrato y que el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Y yo pensaba para mis adentros, ¿qué será lo que quieren decir? Porque yo no sé qué significa eso. Y alguna vez me atreví a preguntarle a uno de esos que levantaba las manos para decir que el mantenimiento del equilibrio económico aquí y allá, y le pregunté, explíqueme qué es el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Y se quedó en silencio. Bueno, tiene que significar algo, ¿no? Porque aquí me están diciendo a mí que la Sala Constitucional, que el principio de intangibilidad, el principio del derecho constitucional para el pago de reajustes, está fundamentado en que la administración siempre va a estar obligada a reconocer o a mantener el equilibrio económico del contrato. Y por lo tanto, pues tenemos que saber qué significa eso. No es un concepto que nosotros, que sea muy difuso, que alguien empiece a tratar de maquillar y a tratar de hablar muy bonito. No. Explíqueme qué es, porque
precisamente el fundamento de los reajustes, óigame bien, el fundamento de los reajustes de precios precisamente parten del hecho de que la administración siempre va a estar obligada a reconocer o más bien a mantener el equilibrio del equilibrio económico del contrato, o en este caso el equilibrio financiero del contrato, que es exactamente lo mismo. Y por eso nosotros tenemos que tener muy claro eso. Y entonces dice que como la administración siempre está obligada a mantener ese equilibrio del contrato, ya sea los que se le hayan provocado, ya sea, y que además, digamos, que le generen efectos negativos al contratista, originados en decisiones de la administración, como dice por ejemplo aquí, uno, como efecto del principio de mutabilidad. Entonces uno dice, la piñeta, mira, así como la mutabilidad de los contratos es muy buena, también me va a generar a mí unas responsabilidades o unas obligaciones en materia de reajustes de precios. Dice, o ya sea por razón de conveniencia o de interés público. Es decir, vean ustedes que esta otra, por ejemplo, la tercera, tiene que ver precisamente con decisiones que se toman alrededor de las contrataciones. Por ejemplo, el hecho de que yo diga, ahora hay IVA para todo, eso genera un impacto fuerte sobre los reajustes de precios. Entonces, aunque el interés público, o aunque, como dice aquí, haya una conveniencia nacional del IVA, también tenemos que tener claro que ese IVA va a tener consecuencias sobre los contratos. Y por ende, esas consecuencias sobre los contratos se llaman y se van a traducir también como reajustes de precios. Entonces, la base, y no se les olvide, la base de trabajo de los reajustes de precios como herramienta para mantener el equilibrio económico del contrato se basa precisamente en ese tremendo fundamento, en esa tremenda roca que tiene la ley del principio de intangibilidad patrimonial, que dice: los contratistas tienen derecho a que se mantenga el equilibrio económico de su contrato durante todo el contrato, y por ende la administración, si le provoca ella o un tercero, le generan situaciones, efectos negativos en sus costos, la administración tiene que hacerle frente a todos lo que le genere. Vean ustedes, por ejemplo, para ponérselos así. Supónganse ustedes que ustedes vienen y traen, ¿cómo se llama? Una pintura que viene desde Italia. Digamos, una pintura que viene de Italia. Pintura de pintar paredes, ¿verdad? No una pintura de obra de arte. Entonces, supónganse que como eso viene en un barco. ¿Qué pasa si el barco se hunde? Bueno, si el barco se hundiera, hay consecuencias. Vean ustedes, hay efectos negativos sobre el contrato. ¿Cuáles efectos negativos habrían sobre el contrato? ¿Cuáles? ¿Cuáles efectos negativos hay sobre el contrato? Por ejemplo, hay efectos negativos en cuanto al plazo. ¿Por qué? Porque por una situación de fuerza mayor o de caso fortuito, la administración va a tener que prorrogar el plazo del contratista por más tiempo. Y si la administración, que tiene ese efecto que es negativo sobre el plazo, lo atrasa, y al contratista aquella pintura que le salió en un monto ahora le va a costar otro monto, entonces la administración también tiene que pagarle el nuevo monto de la pintura y no el viejo. ¿Por qué? Porque todos los efectos que se le generen negativos al contratista por efectos de la administración, por efectos de terceros o por efectos de conveniencia o de interés público u otras más que afecten el equilibrio económico del contrato, las tiene que asumir obligatoriamente la administración.
Y entonces, de nuevo, el fundamento de los reajustes de precios, por favor, tómelo en cuenta. El fundamento de los reajustes es la administración está siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato. Esto que está aquí es el fundamento sobre el cual toda la normativa legal y constitucional se apoyan para todo lo que nosotros conocemos como los reajustes de precios. Ok. Además, ese voto dice lo siguiente: ese reconocimiento de los efectos negativos para mantener el equilibrio del contrato se hacen, óigame, reajustando siempre las variaciones ocurridas en cada uno de los costos. Otro elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de reajustes, y es que se van a reconocer las variaciones que se producen en los costos que conforman los precios del contrato. Vean ustedes. Entonces, los reajustes de precios que son una obligación para la administración en el sentido de que mantiene el equilibrio económico contractual, se dan, pero no en todo, se dan solamente en los costos de los precios del contrato que se demuestre que estén establecidos de esa manera y que permiten mantener, como dice aquí, el equilibrio económico del contrato. Eso es importantísimo. Es otro elemento que apoya, digamos, hacia donde nosotros vamos y hacia donde nosotros caminamos en esta materia. Entonces, los reajustes de precios se van a producir únicamente cuando varíen los costos de los contratos. Los reajustes de precios solo proceden cuando varíen los costos de los contratos y no en cualquier caso. Ok. Perdón. En otro voto, también constitucional, la sala dijo lo siguiente, y que era lo que les decía, el derecho a la intangibilidad patrimonial, o sea, el principio de intangibilidad patrimonial que defiende, que permite, que respeta, que respalda, que le da la seguridad absoluta al contratista de que tiene derecho al cobro de reajustes, siempre y cuando no haya firmado el finiquito, está fundamentado en los artículos 182 y 45 de la Constitución, como vimos nosotros originalmente. Y por ende, dice así lo siguiente, porque aquí es donde empieza el tema a ponerse bonito. Y es, vean ustedes, dice aquí, el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Entonces dice, el mantenimiento del equilibrio económico del contrato es esto, el deber de la administración de restablecer la utilidad proyectada en la propuesta, cuando varía. ¡Qué interesante! No estoy, para que no lo vayan a creer, defendiendo al particular. No, estoy defendiendo al reajuste de precios como la esencia que reconoce las variaciones en los costos de los contratos. Entonces, la Sala Constitucional, en ese voto 6432, dijo algo que es absolutamente válido y que es absolutamente, digamos, técnico, y tienen toda la razón. El mantenimiento del equilibrio económico del contrato, yo lo veo como que yo mantenga la ejecución del contrato, o la ejecución, sí, del contrato, tal que el contratista se gane siempre la utilidad que él previó en el contrato original.
Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener esa claridad de cómo vamos a trabajar o cómo vamos a manejar eso que está aquí. Permítame salirme de aquí un momentito para abrir una hoja electrónica que tengo acá. Vamos a ver, es este. Vamos a ver aquí para abrir este de aquí. A ver, ¿a dónde lo tengo? A ver si lo tengo aquí. Ok, vean ustedes. Vamos a ver, vean ustedes lo que significa el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Con números para irnos familiarizando. Vean ustedes. Supongamos que yo tengo un contrato que es por un monto de 250,000 unidades monetarias, colones, dólares, lo que ustedes quieran. 250,000 es el monto del contrato. Y entonces ese monto de este contrato está Disculpe, compuesto don José. de varios elementos, de varios Don parámetros, José. de varios componentes que son la mano de obra, los insumos, los gastos administrativos y la utilidad. Profe, qué Profe, pena, no pero se ve. Está aquí, es Profe, no lo que está el compartiendo artículo la hoja de 26 del Excel. reglamento menciona de estructura no se desglosada del escucha. precio. No, ¿verdad? Don José Luis. Que dicho que me dijo profe, no se ve. Ok. Ay, qué raro debería de estar así. Bueno, voy a abrir aquí. Ok, ahora sí, yo sé. Ahora sí. Entonces, yo tengo un contrato que vale 250,000, que repito, que tiene este precio este precio se compone de elementos o de componentes o de variables. Uno es la mano de obra, las personas. Otro se llama los insumos, o sea, todas aquellas cosas que son los materiales, las herramientas, los equipos, la maquinaria. Los gastos administrativos, que son todos los gastos en los que incurre la empresa para poder hacer el contrato. Y finalmente la utilidad. Cuando yo hago eso, entonces voy a mantener el equilibrio económico del contrato. Deben un momentito para salirme de aquí un toque y buscar algo que es importantísimo para nosotros. Déjenme aquí, antes de enseñársela. Circular de... Todos nosotros hemos estado acostumbrados a ver algo que se ha hecho normal o que se escribió en piedra o que escribimos en piedra, esta famosa fórmula. La fórmula de los reajustes. En todos los carteles de cualquier cosa que yo vea, solo esa fórmula aparece. Y entonces vean ustedes que cuando la Contraloría publica esta fórmula, lo hizo a manera de ejemplo. Es decir, no es una fórmula escrita en piedra. Es una fórmula que lo que demuestra o que lo que trata de mostrarle a la administración es que el precio de cualquier contrato tiene unos componentes y que ese precio en esos componentes se llaman mano de obra, se llaman insumos, se llaman gastos administrativos y se llama utilidad. Y que si alguien me presenta a mí una fórmula que contiene esto más abierto o con otros componentes, que la administración no puede rechazarla, porque esto simplemente es una fórmula matemática que tiene 4 componentes aquí, pero vean ustedes, dice, más para efectos ilustrativos. La Contraloría, vean ustedes que la Contraloría acepta que lo que dice, debe tenerse presente que la estructura de los elementos que componen el precio varía de acuerdo con el tipo de servicio, suministro o arrendamiento, en el caso en que la hicieron, más para efectos ilustrativos, puede partirse de una fórmula de tipo general como esta. Es una fórmula creada de tipo general, pero que no tiene adentro, ni se ven todavía aquí, cuáles son los componentes que tiene ahí adentro. Y entonces algunas figuras matemáticas que espero que ustedes se acuerden, como la propiedad
conmutativa de la suma y la multiplicación, espero que se acuerden, o como la propiedad asociativa de la suma con relación a la multiplicación, o de la propiedad distributiva de la suma con respecto a la multiplicación, se van a aplicar también a los reajustes de precios. Y por eso es que yo puedo expresar de una manera general esto que está aquí. Esto que está aquí, que ustedes ven aquí, que yo estoy resaltando, es el precio de una oferta se compone de estos elementos o de los otros que el contratista o que el oferente me diga que se componen. Y no necesariamente simplemente en estos cuatro. Me puede poner los que quiera, porque así es como él tiene compuesto el precio de su oferta. Así es como él la compuso. Y por lo tanto es una ecuación matemática simplemente que tiene una sumatoria que está, eso sí, esa sumatoria, vean ustedes, que está clasificada en cuatro grandes áreas económicas. Una en personas, mano de obra, otra en los insumos, herramientas, equipos, maquinarias, en aquello que yo voy a incorporar en la obra o que debo incorporar, que se llaman insumos. 3, toda la gestión administrativa de la empresa, que tiene como empresa costos asociados a ese contrato y por supuesto una utilidad. Y todavía más, yo puedo poner aquí más imprevistos, pero vean, si yo le pongo aquí más imprevistos, a mí la administración se le va a parar la peluca a toda. Y me van a decir, no se puede esa fórmula porque esta fórmula de aquí no contempla los imprevistos. Bueno, eso digamos, obviamente es desconocer lamentablemente el tema del reajuste o desconocer absolutamente el fundamento sobre el cual yo planteo las fórmulas económicas de mi contrato cuando yo soy un contratista. Entonces, los precios se componen de estos cuatro elementos o demás elementos. Yo puedo clasificar todo lo que aparezca en un contrato, lo puedo clasificar en estos o todavía más me haría falta imprevisto. Es lo único que me hace falta aquí. Todo, cualquier contrato que yo haga está clasificado ahí. En esa fórmula de precio igual a esto que está aquí. Entonces, por favor, vean ustedes que cuando la normativa, aquí, me dice que yo tengo eso, entonces vean ustedes, yo tengo aquí un contrato que tiene un precio aquí de 250,000. Y que para efectos míos, yo dividí y dije, bueno, el costo de las personas, de la mano de obra que ejecute el contrato. Piensen ustedes en una remodelación en sus casas, cuando tienen un monto del contrato y cuando ustedes dicen, estoy de acuerdo, eso incluye materiales y mano de obra, lo que estamos diciendo es incluye todo esto que está aquí. Sin que yo me dé cuenta, sin que yo lo haya pedido desglosado. Pero la ley a nosotros sí nos obliga a pedirlo así, ya lo vamos a ver. Entonces, para el caso de un ejemplo y entender bien lo que significa el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Entonces, vamos a ver que yo tengo un contrato que de 250,000, cuya el monto de las personas de la mano de obra son 100,000. El monto de los insumos, o sea, de todos los materiales, sobre todas las máquinas, sobre todas las herramientas, etcétera, todos esos costos equivalen a 110,000. Los gastos de la empresa o los gastos en que incurre la empresa para ejecutar el contrato son 5,000. Y la utilidad establecida por mí en el contrato son 35,000. O sea que yo me voy a ganar, dije 35,000. Esto es lo que yo le presento a la administración. Esto que voy a encerrar aquí en un rectángulo. Eso es lo que yo le presento a la administración en la oferta. Ahora vean ustedes qué es lo que pasa. ¿Qué pasa si yo tengo aquí? ¿Qué pasara si yo tuviera un incremento en el precio en el precio global
de mi contrato, ¿qué pasa si el contrato me resultara más caro a mí en un 7%? Bueno, si el contrato me resultara más caro a mí, es un 7% de cada uno de estos elementos. Vean ustedes que yo no toqué la utilidad es 35, pero el contrato, si tuviera un 7% de incremento, el contrato ya no vale 250,000, el contrato ahora vale 265,050. Quiere decir entonces que yo tengo aquí un impacto negativo de esta diferencia. Lo que me está costando a mí, el contrato original, menos lo que a mí me está costando el contrato al haber sufrido un 7% de incremento. Es decir, que el contrato a mí me está costando 15,050 unidades monetarias, más de las que yo preví que me iban a costar. Y si ustedes dicen, ¿y qué pasa si no hay reajustes de precios? ¿Qué pasa si no hay reajustes de precios? Bueno, que si no hay reajustes de precios, ¿de dónde saco yo el impacto negativo? Es una pregunta para ustedes. Si no hay reajustes de precios y el contrato Tendría que sacarlo de la utilidad. más, ¿de dónde saco yo esta plata? De la utilidad. Sí, Manuel. De la utilidad tendría que ser. ¿Ibas a decir algo, Manuel? Sí, de la utilidad. O sea, se vería Les vuelvo disminuida a la preguntar utilidad. a ustedes, a todos. Yo creo que no, porque la utilidad es algo que Si yo no cotizo para que me existen quede. los reajustes, no existen. Creo que don José no nos Y yo escucha. tengo un incremento en los costos de un 7%, lo cual lo hace que mi contrato No, valga él no nos está 15,050 escuchando, Rafa, más. yo creo. Si no existen los reajustes, yo como Voy a llamarlo. contratista, ¿de dónde saco esta plata? ¿De dónde? Tendría Voy que a llamarlo sacarla en de este las momento. utilidades. Que no me digas otra vez. El profe lo que ve son los chats. Sí, es No, que creo que le falla señor. los audífonos, él no nos escucha a nosotros. Ay, güey, puchica, ¿sabes? Sí, pero aquí tengo esto, déjame ver aquí. Espérate, a ver. Audio set. Vamos a ver. Don José, ¿me escucha? Bueno, pero Sí, ya te escucho yo. en Zoom. Sí, ya te escucho en Zoom. Ok, listo, don José, pura vida. Ok. Ahora sí, don Manuel, adelante con la respuesta. Gracias. Y si no hubiera reajuste de precios, obviamente la utilidad es la que se va a ver disminuida. Así es. Así es. Entonces, exacto. Entonces, si la utilidad se ve disminuida, entonces mi utilidad ya no van a ser lo que yo establecí aquí de 35,000, sino que la utilidad va a ser este monto menos este. Es decir, que la utilidad de mi contrato sería esto menos esto. O sea que la utilidad sería 19,950. Y la normativa constitucional y legal. Profe, una consulta, ¿se suma o se resta? Es que yo vi que usted sumó, pero dijo que se restaba. Sí, se resta, pero es que ya yo tengo aquí el signo negativo, por eso lo sumé. Ah, ok, no lo vi. Okay. Sí, porque si yo le pongo menos, acordate que menos por menos da más, entonces se hubieran sumado. Válida la observación. Pero es un tema más. De ahí es que hablan justamente del equilibrio financiero y por eso es que existen los reajustes. Sí. Entonces, si no hubiera reajustes y el contrato se diera con un 7% de aumento y no hubiera reajustes, el contratista no se está ganando los 35 que él puso en su oferta, sino que apenas estaría ganando 19,950. En otros términos, lo que él se estaría ganando apenas es un 57%
de la utilidad que él previó en el contrato. Entonces, los reajustes lo que vienen a hacer precisamente es darle al contratista estas diferencias de monto que hay aquí. Voy a pararme aquí para. Lo que hace el reajuste, digamos, el reajuste. Lo que hace el reajuste es darme estas diferencias. ¿Cuáles diferencias? Las diferencias que hay entre el costo con el incremento ahí y el monto original del contrato. ¿En cuándo? ¿En dónde? En toda la aplicación de los costos, que sería este menos el valor del contrato, y aquí también sería este menos el valor del contrato. Y si yo sumo esto, entonces, vamos a ver aquí, yo sumo esto. A mí la administración me tendría que dar, como estamos mencionando, la administración me tendría que dar a mí 15,050. Porque en el momento en que ellos me den los 15,050, no me están dando más plata. Lo que me están dando es el monto equivalente de los sobrecostos que yo tuve en el contrato. De manera que si a mí me dan este monto, la utilidad mía de contratista se sigue manteniendo en 35,000. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo yo le demuestro a la administración que yo o que yo tengo que hacer un reajuste? O sea, que ellos me van a decir, no sé si estoy en lo correcto, pero ellos me van a decir, demuéstreme que usted tuvo o me tiene que hacer reajuste del contrato. Ya vamos a eso, Marisela. Espérate, porque para eso hay unos índices. Vamos hacia eso, precisamente. Dame un chance. ¿Está bien? ¿Aló? ¿Está bien? Marisela. Ok. Dame un chance. No se preocupe. Pero eso vamos. Entonces, vean ustedes que lo que la administración hace aquí, dándome este monto, no es que me esté dando más dinero a mí de la cuenta, me estén regalando plata, me estén regalando 15,050, no es cierto. Estos 15,050 son los costos adicionales que yo tuve como contratista y que al dármelos a mí hace que yo mantenga el equilibrio económico del contrato, o sea que yo la utilidad la mantenga siempre en 35,000. Pero vean ustedes qué interesante. Ahora vamos a pensar que no hubo un incremento, sino que ahora lo que hubo fue un decremento. ¿Ok? ¿Qué pasa si hubo un decremento? Es decir, de un 3%. Entonces, si hubo un decremento de un 3%, lo que significa es que los costos para mí fueron menores. Bueno, a mí me salió el contrato más barato. Entonces, yo tengo que calcular cuál es el verdadero costo de mi contrato. Ese contrato va a ser un 3% menos en la mano de obra, un 3% menos en los insumos y un 3% menos en los gastos administrativos. Entonces, ahora los costos de la mano de obra ya no son 100,000, sino son 97,000. Ahora los costos de los insumos ya no son 110,000, sino 106,700. Y ahora los costos de los gastos administrativos no van a ser 5,000, sino van a ser 4,850. Y entonces, si esto es así, el nuevo contrato, lo que vale son 243,550. O sea, que a mí como administración, perdón, a mí como contratista, me salió más barato el contrato de lo que yo establecí originalmente en mi oferta. Y por lo tanto, la factura que yo voy a reconocerle al contratista no son 250,000 el contrato original, sino que el monto de la factura que yo voy a reconocer ahora es
el monto original menos, otra vez, el monto del contrato que tuvo un decremento en sus costos. Y por lo tanto, al contratista el contratista le cuesta el contrato 6,450 menos. Lo cual quiere decir entonces, primero, que la factura que yo voy a pagar ahora es esta, 243,550. Entonces, nosotros, sorpresa, los reajustes de precios pueden hacer que las facturas sean más elevadas o que las facturas sean menos elevadas. Entonces, una factura de un contratista de 250,000 que presenta, por ejemplo, en servicios de vigilancia, o en servicios de mensajería, o en servicios de limpieza, etcétera, aunque en la oferta él dice que su factura son 250,000 mensuales, si pasara, si dado el caso, que pasa, si dado el caso, los índices que vamos a utilizar o han sufrido una variación menor, así que vamos disminuyendo los costos, entonces ya no se le paga al contratista 250,000, sino que la factura ahora que se le va a pagar a él son 243,550. Le tengo que rebajar a la factura suya, le tengo que rebajar esta diferencia de 6,450. ¿Por qué? Porque los reajustes de precios pueden ser más o los reajustes de precios pueden ser menos. O pueden tener signo más o pueden tener signo menos. Los reajustes de precios pueden implicar que se reconozca el equilibrio económico del contrato dando los reajustes, o los reajustes de precios pueden dar menos, lo que significaría es que es más barato para el contratista ejecutar su contrato en esta condición y por lo tanto yo tengo que rebajarle 6,450. ¿Por qué tengo que rebajárselos? Para mantener incólume la utilidad de él en 35,000. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me oyen? Sí, Sí, lo escuchamos. Ok. Sí, lo escuchamos. Listo. Profe, de hecho, Sí. aportando un poquito sobre eso que usted indica del incremento y decremento del precio o del contrato como tal. Ajá. Nosotros tuvimos un caso con una empresa grande que nos cobraba 150 millones de reajuste, pero solamente consideraba las facturas en las que tenían incrementos. Ajá, correcto. Sí, eso es muy dado. Y eso uno debería de estar, vamos a ver, eso nos obliga a hacer algo, Kim, muy importante y es una valiosísimo aporte que haces. Mis amigos, la administración está obligada a varias cosas. Uno, a indicar en el cartel la fórmula de reajuste. Dos, a indicar en el cartel cuál es o cuáles son los índices de precios que va a utilizar para el cálculo de reajustes. Y tres, la administración está obligada, por lo que acabamos de ver, a hacer ella los reajustes de sus contratos independientemente de si el contratista se los cobre o no se los cobre. Precisamente por situaciones como estas. De hecho, al final de esos 150 millones que cobraban, considerando las facturas que tenían decremento, solo se pagaron 100 millones. Por ejemplo, sí. Y sí, se pagó un 67%. Nada más. ¿No? ¿Por qué? Porque si yo hubiera pagado los 150 que habla Kim, le hubiera regalado a él 50 millones. Exacto, correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Siento Por que al ahora todo momento claro. todo bien.
¿Estamos ¿Estamos claros? hasta aquí? Yo no. Ok. Dale, Dora, pregúnteme. No, yo no. ¿Yo no qué? No tengo preguntas. Ah, bueno, ok, ok. Porque no entiendo nada. ¿Cómo? No entiendo nada. Dígame, Dora, por favor. Es que yo nunca he visto nada de eso. Y ese cuadro de Excel, está, Vean, es que, está un vamos a poco ver, por favor, complicadito. tengo una duda, me tengo que preguntar, para poder resolverlo, para poder ir viendo esto. Esto es una base apenas, ¿verdad? No hemos empezado. Dora, Sí, tal vez ya después ya le agarro el toque. no sé si sería que se le cayó el sistema igual que a mí, pero bueno, vamos a ver. Por favor, si conocen a Dora o tienen amistad con ella, me tienen que preguntar a ver qué es la cosa. Vamos a seguir entonces. Otra vez vuelvo yo. Yo no oigo nada, se volvió a perder. Listo, listo. Algo le está pasando al sistema, Dora. ¿Me oye, Dora? Sí, no, es la compu del profe porque se escucha como cortado, chiquillos. Sí, todos. Mira, es la primera vez que pasa algo así. Don José Luis, viera que se escucha muy intermitente, como interrumpido. Probablemente por eso usted no escucha a doña Dora bien. Ajá. Sí. No sé si serán los audífonos, el micrófono. Vamos a ver. Me extraña, pero bueno, ustedes me están diciendo que estoy viendo yo el micrófono funcionar perfectamente y el audio también. No se escucha. Se está oyendo todo cortado. Se escucha muy interrumpido, sí. No. ¿No será como el acople del conector de los audífonos o algo así? No sé. ¿Usted se escucha bien, don José? Don José Luis, ¿usted nos escucha bien? Yo escucho perfectamente. Sí, es a usted a quien escuchamos interrumpido. No sé por qué, pero... A ver qué hacemos. Vamos a ver aquí en esta parte. Déjame ver aquí si yo tengo los speakers. Vamos a ver. Audio settings. No tengo nada. Tengo todo esto. El micrófono está bien. Vamos a ver. Sí, el micrófono. Ok. No sé si será el cambio de la fita de que vos estoy grabando. Y no así. Porque yo aquí me estoy viendo. Estoy viéndome bien. Suena más a que es algo técnico del micrófono. Suena como cuando a un parlante se le revienta la bocina. No sé si le ha pasado. Voy a... Ok. Lo que voy a hacer es que me voy a salir y vuelvo a entrar, pero no uso esto, sino uso el micrófono de la compu. Sí, le envié un audio como para que vea cómo suena.
Listo, ahora sí. ¿Me escuchan? No, se escucha igual. Se Se escucha sigue oyendo igual. igual de quebrado. Yo creo que es el micro, don José. Deben ser los audífonos, tal vez. Sí, déjame, voy a volver. No, Rafa, yo creo ahora más bien que el problema de don José es de internet, porque ya ahora llega como en cámara lenta. Sí, debe ser algo así, que extraño. Voy Sí, a, tal vez está caído el internet y sí, voy a eso no hay forma de saberlo. lo extraño es que dice que nos escucha, pero voy a llamarlo para ver. Don José, ¿usted nos escucha? Don José Luis, ¿usted nos escucha? Creo que no. No, parece que se quitó hasta los audífonos. Sí, voy a llamarlo. Cuando íbamos a bailar a salsa 54, que el mae es guapísimo, que vestía lo más lindo. Ojo, ojo ese micro, ojo ese micro. Ay, que a mí me gustaba un
Me dice el profesor don José Luis que está tratando de conectarse, que ya casi vuelve para ver si lo logra. Don José Luis, acá lo veo, no sé si me escucha.